La enfermedad COVID-19 es la segunda pandemia que el mundo enfrenta en el siglo XXI. Una enfermedad causada por un agente infeccioso viral que hasta el momento, para marzo 2022, ha llegado a infectar a 438 millones de personas y ha logrado causar la muerte a 5.96 millones de personas. Sin embargo, las investigaciones siguen dándose. En una reciente publicación dada este 2 de marzo 2022, harían la referencia a una investigación que se había realizado en España en relación a que los científicos determinarían una proteína importante asociada a la gravedad de COVID-19. Una situación bastante importante a conocer, dado que podría brindar nuevas investigaciones para poder proteger a las personas frente a futuras variantes de coronavirus que puedan presentarse. ¿Qué proteína es la que han encontrado los científicos y, sobre todo, cómo podría ayudar ello a nuevas investigaciones? En este video vamos a compartir esta reciente investigación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación que habría sido dada este 2 de marzo 2022 en referencia a una investigación que científicos habrían descubierto una proteína importante que estaría relacionada con la severidad de COVID-19, tomando en cuenta que la enfermedad causada por el coronavirus ha llegado para marzo 2022 a infectar a 438 millones de personas y causar la muerte a 5.9 millones de personas, un dato muy importante a conocer. En este video vamos a compartir esta reciente investigación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a conocer es de que la enfermedad COVID-19 habría causado para marzo 2022 438 millones de personas infectadas. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad no se ha presentado en todas ellas. Y esto es un punto muy importante. Desde el inicio de la pandemia se ha conocido que el cuadro clínico podría ser leve, moderado, severo y en algunos casos crítico, lo que ha conllevado a que las personas puedan desarrollar un cuadro severo y lamentablemente fallecer. Y esto no ha sido la excepción para la variante Ómicron, ni será la excepción para la subvariante BA.2, la próxima variante dominante y que está incrementándose ya a lo largo del mundo. Es muy importante entender que personas, independiente de la variante, podrían desarrollar un cuadro severo. Y para responder esta pregunta, los investigadores habían analizado y habían encontrado la respuesta en una proteína importante que definiría si una persona desarrollará o no un cuadro severo. Este 2 de marzo fue publicado una revisión en donde se haría mención a una investigación que los científicos habrían descubierto, en donde se menciona que descubren una proteína clave que determina la gravedad de COVID-19. El estudio apuntaría al interferón, una proteína que segrega el sistema inmunitario a través de sus células y que sería un elemento clave en la respuesta del organismo ante COVID-19. Este dato es muy importante, dado que los científicos estarían confirmando que la severidad que se da en COVID-19 no es solamente por la invasión viral, es por la respuesta inmunitaria. Y los científicos habrían descubierto que esta proteína interferón sería la que determine si un paciente desarrollará un cuadro severo o desarrollará un cuadro leve. Y es muy importante que dentro de los genes que habrían determinado los científicos, habrían localizado a 2 genes relacionados con la severidad de COVID-19. La publicación hace mención a un artículo que ha sido publicado este 21 de enero 2022 en la revista iScience, en donde se determinaría que niveles bajos del gen C2TA y los niveles altos del gen SOCS1 predicen la gravedad de la enfermedad COVID-19 en niños y adultos. Es muy importante que los científicos habrían descubierto que estos 2 genes estarían relacionados a la respuesta del interferón frente a COVID-19. El gen COCS
haría referencia al gen Suppressor of Cytokine Signalings, que significaría el gen supresor de la señalización de citoquinas, y el gen C2 harían referencia al gen Class Second Major Histocompatibility Complex Transactivator, que es un gen importante del patrón de histocompatibilidad. Dos genes asociados a la severidad de COVID-19. En el estudio, los investigadores habrían descubierto que el gen C2TA o el C2TA estaría relacionado con la gravedad en COVID-19 en el sentido de que cuando los pacientes cursaban con una expresión bajo del gen C2TA y niveles altos del gen SOCS1, esto se correlacionaría con niveles más graves de la enfermedad. La presencia de niveles bajos de expresión del gen del complejo mayor de histocompatibilidad, el C2TA, estaría relacionado a gravedad de cuadros clínicos de COVID-19 y sobre todo altos niveles de la expresión del gen SOCS1 estaría relacionado también a la gravedad. Estos dos genes relacionados a la actividad del interferón tendrían valor pronóstico para determinar qué paciente haría o no un cuadro severo. Investigación muy importante, dado que va a permitir hacer nuevas investigaciones y determinar cómo se podría conocer qué patrón tiene una persona y sobre todo cuál será su respuesta ante una infección por COVID-19, tomando en cuenta que la pandemia no ha terminado y sobre todo que nuevas variantes podrían estar presentes. Una investigación importante que determinaría cómo se da la gravedad en COVID-19. Recordemos que Omicron sigue siendo una variante del coronavirus y según una reciente publicación que se habría dado con el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos y sobre todo la Universidad de Johns Hopkins, se habría determinado que la variante Omicron habría sido más letal en Estados Unidos que la variante Delta. Y esto es un punto importante porque la subvariante BA.2 va a ser la próxima ola que va a generar casos COVID-19 y que tomando en cuenta las decisiones que están tomando los países en gripalizar a COVID-19, no usar mascarillas, las vacunas han perdido protección por el tiempo que ha pasado, lamentablemente podría darse una nueva ola, no solo de contagio, sino de mortalidad. Se determina hoy en día que existiría un patrón genético que va a determinar qué paciente hará un cuadro severo o qué paciente hará un cuadro leve. Situación importante que nosotros debemos considerar. Las investigaciones nos van ayudando a entender que existiría un factor genético que daría la protección a ciertas personas para no desarrollar cuadros severos. Ello permitiría hacer investigaciones para poder hacer pruebas de laboratorio que nos permitan identificar patrones genéticos y de esta manera determinar qué paciente puede o no desarrollar un cuadro severo. Dos genes se han descubierto en relación a la gravedad de COVID-19. El gen C2TA o el C2TA y el gen SOCS, el SOCS, que serían dos genes asociados a severidad de COVID-19. Valores bajos de C2TA y altos de SOCS1 significa gravedad de cuadro clínico por COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación bastante importante. En una publicación que se ha dado este 2 de marzo de 2022, los científicos estarían describiendo que se han hecho estudios para determinar genes asociados a severidad de COVID-19. Los estudios se centraron en una proteína importante que es el interferón, una proteína producida por las células de la respuesta inmune que tendría que ver con la señalización de las citoquinas. En este estudio, que fue publicado el 21 de enero de 2022 en la revista iScience, se habría descubierto dos genes importantes asociados a la severidad: el gen C2TA, el C2TA, y el gen SOCS, el SOCS, que son genes importantes asociados a la severidad de COVID-19. El gen SOCS, que es el gen Suppressor of Cytokine Signalings, tendrían que ver con la supresión de la señalización de citoquinas, y el gen C2TA significaría el Class Second Major Histocompatibility Complex Transactivator, que es otro gen asociado a la activación del complejo de histocompatibilidad.
La disminución del gen C2TA y la elevación del gen SOCS estaría asociado a cuadros severos de COVID-19. Investigación importante que nos permitiría conocer patrones genéticos y de esta manera evaluar qué paciente podría o no desarrollar un cuadro severo. Debemos tomar en cuenta esta investigación. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.